Isabel llevaba exactamente 15 minutos sentada junto a la ventana del salón oriental cuando decidió que el té se había enfriado lo suficiente como para reflejar su ánimo. No era una mujer inclinada a la melancolía gratuita, pero había en aquella tarde gris una cualidad introspectiva que invitaba al silencio y a la observación. Desde su asiento, podía contemplar el jardín invernal de la residencia Ashcombe, donde los rosales desnudos parecían más honestos que las sonrisas practicadas que dominaban los encuentros sociales de la temporada. La princesa Isabel de Montfort, título que conservaba por nacimiento, aunque rara vez lo usara en sociedad, había sido educada para reinar en un mundo que nunca llegaría a gobernar. Su linaje, antiguo y respetable, la colocaba entre la nobleza más observada, pero una serie de alianzas políticas malogradas había relegado a su familia a una existencia discreta, casi provincial. Aquella circunstancia, lejos de amargarla, había moldeado en ella un carácter reflexivo, sobrio y profundamente atento a las realidades humanas. Vestía un traje de muselina color marfil, sencillo y sin adornos excesivos, que realzaba más su porte que cualquier joya. Su cabello castaño oscuro, recogido con pulcritud, enmarcaba un rostro sereno cuyos ojos revelaban una inteligencia prudente. Isabel no ignoraba su lugar en el mundo, pero tampoco se permitía ser definida únicamente por él. «El clima parece empeñado en prolongar el invierno», observó la señora Whitcomb, anfitriona de la velada, mientras ajustaba un chal sobre los hombros. «Es como si el cielo mismo desconfiara de la primavera». Isabel sonrió con cortesía ante el comentario, respondiendo con una inclinación leve de la cabeza, gesto que había aprendido a emplear cuando prefería no extender una conversación trivial. En realidad, había aceptado la invitación a Ashcombe, más por deferencia que por entusiasmo. Sabía que aquella reunión de té incluía a varias damas de importancia menor, y lo que resultaba más significativo, a la duquesa viuda de Ravenshire. La duquesa Eleanor Ravenshire era una mujer de presencia imponente. Su postura recta y su mirada calculadora revelaban décadas de experiencia navegando los salones más exigentes de Londres. Vestía de negro riguroso, no por luto reciente, sino por una elegancia que se había vuelto parte de su identidad. Era madre del duque actual, un joven cuya reputación oscilaba entre la admiración y la inquietud social. Isabel había intercambiado con ella apenas algunas palabras formales desde su llegada. Nada en su comportamiento indicaba una atención especial, y sin embargo, cuando la duquesa se acercó lentamente a la mesa del té, la joven princesa percibió un cambio casi imperceptible en el ambiente. «¿Me permite acompañarla un momento?», preguntó la duquesa con voz baja, inclinándose apenas hacia Isabel. «Por supuesto, señora», respondió Isabel, apartando delicadamente su taza. La duquesa tomó asiento a su lado, demasiado cerca para ser casual, pero lo bastante discreta como para no despertar sospechas inmediatas. Fingió observar el jardín, como si compartieran una simple contemplación. «He tenido ocasión de observarla esta tarde», dijo la duquesa con aparente indiferencia. «No participa usted con excesivo entusiasmo en los comentarios ociosos, lo cual encuentro refrescante. Prefiero escuchar antes que hablar sin propósito», respondió Isabel con suavidad. «Es una costumbre que mi madre consideraba esencial. La mención de su madre, fallecida años atrás, no fue hecha con tristeza ostensible, sino con una reverencia íntima». La duquesa asintió levemente, como quien reconoce un valor compartido. Hubo un breve silencio, interrumpido solo por el tintinear lejano de la porcelana. Entonces, sin preámbulos, la duquesa se inclinó aún más y susurró: «Necesito que finja ser la prometida de mi hijo». Isabel sintió que el mundo se detenía por un instante. No se sobresaltó, ni permitió que su expresión cambiara de manera evidente, pero su respiración se volvió más contenida. Giró el rostro hacia la duquesa, con una calma que escondía una tormenta de interrogantes. «Temo no haber entendido correctamente, señora», dijo con voz controlada. «¿Podría explicarse?». La duquesa no sonrió. Su mirada, fija y seria, revelaba la gravedad del pedido. «Mi hijo, el duque, se encuentra en una situación delicada», explicó. «Ciertas especulaciones sociales amenazan con comprometer no solo su reputación, sino la estabilidad de alianzas que aún no están formalizadas. Una prometida respetable, discreta y digna podría apaciguar los rumores». Isabel permaneció en silencio, consciente de cada palabra. Sabía bien lo que implicaba semejante representación. Fingir un compromiso no era un simple juego de apariencias.
podía arrastrar consecuencias duraderas. «¿Y usted considera que yo sería adecuada para ese papel?», dijo finalmente Isabel, no como pregunta, sino como constatación. «Así es», respondió la duquesa. «Su posición es suficientemente elevada para ser creíble, pero lo bastante independiente para no despertar ambiciones indebidas. Además, su carácter…» Hizo una pausa medida. «Es intachable». Isabel apartó la vista, reflexionando. Recordó las innumerables ocasiones en que había sido observada como una posibilidad, una ficha en un tablero que nunca había pedido integrar. Sin embargo, también comprendía el peso del deber, ese concepto tan arraigado en su educación como la cortesía misma. «¿Y el duque?», preguntó. «¿Está al tanto de este… arreglo?». «Lo estará», respondió la duquesa con franqueza. «No es un hombre insensible, pero ha cometido errores propios de su juventud. Este compromiso fingido es, en parte, una lección». Isabel cerró los ojos por un breve instante, como si organizara sus pensamientos. Cuando los abrió, su expresión era serena, pero firme. «Aceptaría considerar su propuesta», dijo, «siempre que se establezcan límites claros. Mi honor no es negociable, ni siquiera en nombre de la conveniencia social». La duquesa la observó con una mezcla de sorpresa y aprobación. «No esperaba menos de usted», afirmó. «Precisamente por eso acudí a usted y no a otra». El murmullo del salón continuaba, ajeno a la trascendencia de aquel acuerdo tácito. Nadie parecía advertir que, en aquel rincón discreto, se estaba trazando un curso que alteraría varias vidas. Isabel tomó su taza de té y dio un pequeño sorbo, ya frío, como al inicio, pero ahora, lejos de reflejar su ánimo, aquel sabor le recordó que incluso las decisiones más arriesgadas podían tomarse con compostura. «Entonces», concluyó, «hablemos de los términos». La duquesa inclinó la cabeza, satisfecha. Así, sin aplausos ni declaraciones públicas, comenzó una farsa destinada a revelar verdades que ninguna de las dos mujeres había previsto por completo. La mañana en que Isabel fue conducida a la residencia Ravenshire amaneció clara y fría, como si Londres hubiese decidido ofrecer su rostro más honesto ante lo que estaba por comenzar. El carruaje avanzaba con paso constante por calles aún húmedas, y ella observaba el movimiento de la ciudad con atención serena, consciente de que cada farol, cada fachada y cada saludo distante formaban parte de un escenario donde pronto sería observada con un escrutinio renovado. No había dormido mal, aunque sí poco. Su mente, disciplinada por años de reflexión silenciosa, había repasado una y otra vez los términos sugeridos por la duquesa, buscando fisuras, peligros ocultos y, sobre todo, límites morales. Fingir un compromiso exigía no solo compostura, sino una precisión constante en gestos, palabras y silencios. Isabel no temía al engaño en sí, sino a la posibilidad de que la apariencia reclamara más verdad de la que estaba dispuesta a conceder. La residencia Ravenshire se alzaba con una sobriedad majestuosa, sin ostentación innecesaria. Era una casa que hablaba de poder antiguo y de disciplina familiar. Al descender del carruaje, Isabel fue recibida por un mayordomo de porte impecable, quien la condujo sin demora al salón azul, donde la duquesa la aguardaba. «Ha sido puntual», observó Eleanor Ravenshire al verla entrar. «Es una virtud que siempre revela carácter». «Considero que el respeto comienza con el tiempo ajeno», respondió Isabel con naturalidad. La duquesa asintió, invitándola a sentarse. Sobre la mesa reposaban varios documentos, una bandeja de té recién servido y un pequeño estuche de terciopelo cerrado. «Antes de que mi hijo se una a nosotras», comenzó la duquesa, «deseo que tengamos absoluta claridad. Este acuerdo debe sostenerse sobre la confianza y la discreción. Nada de afectos fingidos en exceso. Nada que no pueda ser retirado sin escándalo cuando llegue el momento». «Coincido plenamente», respondió Isabel. «Mi intención no es convertirme en protagonista de rumores innecesarios». La duquesa permitió una leve sonrisa, apenas perceptible. «Entonces estamos de acuerdo en lo esencial». En ese momento, se abrió la puerta lateral del salón y entró el duque de Ravenshire. Isabel se levantó de inmediato, movida más por la educación que por la sorpresa. Él se detuvo un instante al verla, como si evaluara no solo su presencia, sino el significado de aquella presencia en su propia vida. El duque, Alexander Ravenshire, era un hombre de porte distinguido, alto y de semblante serio. Sus rasgos no eran los de una belleza complaciente,
sino de una elegancia sobria que se volvía más atractiva con la observación. Vestía con corrección impecable, y sus ojos, de un gris atento, revelaban una inteligencia analítica que contrastaba con la reputación ligera que le había precedido. «Princesa Isabel», saludó con una inclinación medida. «Es un honor recibirla en mi casa». «El honor es mío, señor», respondió ella con una reverencia contenida. «Agradezco su cortesía». La duquesa observó el intercambio con atención calculada. «Alexander», intervino, «la princesa ha tenido la gentileza de considerar nuestra propuesta. Hemos acordado discutir los términos con franqueza». El duque frunció ligeramente el ceño, no por desacuerdo, sino por la seriedad del momento. «Entonces hablaré con la misma franqueza», dijo dirigiéndose a Isabel. «No ignoro que esta situación es incómoda y, en cierta medida, injusta. No pretendo exigir de usted más de lo que pueda conceder con dignidad». Isabel sostuvo su mirada sin titubeos. «Aprecio su claridad, señor», respondió. «Mi disposición depende de que este acuerdo no comprometa mi honor ni mi libertad futura». «Eso no ocurrirá», afirmó él. «Le doy mi palabra». Aquella promesa, dicha sin énfasis, tuvo un peso inesperado. Isabel no era una mujer propensa a confiar en palabras, pero percibió en su tono una sinceridad poco común. «Muy bien», dijo la duquesa. «Entonces procederemos». El estuche de terciopelo fue abierto, revelando un anillo sencillo, elegante, sin exceso de piedras ni ostentación. «Será presentado en público esta misma semana», explicó. «No habrá anuncio formal inmediato, solo insinuaciones bien dirigidas. Londres sabe leer entre líneas». Isabel observó el anillo con atención reflexiva. «Aceptaré llevarlo», dijo, «siempre que quede claro que su significado es social, no contractual». «Así será», respondió el duque. «Y cuando llegue el momento de poner fin a esta farsa, se hará con el mismo cuidado con que se ha iniciado». El silencio que siguió no fue incómodo, sino deliberativo. Tres voluntades distintas, unidas por conveniencia, buscaban equilibrio. «Hay un baile en Bath dentro de 10 días», anunció la duquesa. «Será nuestra primera aparición conjunta». Isabel asintió, consciente de que aquel evento marcaría el inicio visible de su papel. «Entonces», dijo el duque, «debemos conocernos lo suficiente para evitar errores». «Estoy de acuerdo», respondió ella. «La improvisación es enemiga de la discreción». Por primera vez, una leve sonrisa cruzó el rostro de Alexander. «Veo que coincidimos más de lo esperado». Durante el resto de la mañana, conversaron sobre asuntos cuidadosamente neutros: música, lecturas, viajes breves. Isabel descubrió que el duque poseía un gusto refinado por la literatura moral y una paciencia poco habitual en los hombres de su rango. Él, por su parte, pareció sorprendido por la agudeza de sus observaciones y por la ausencia total de afectación en su trato. «No es usted como imaginaba», admitió él en un momento, «y lo digo como elogio». «Lo tomaré como tal», respondió Isabel. «A menudo las imaginaciones ajenas son más restrictivas que la realidad». Al despedirse, el duque ofreció su brazo con naturalidad, gesto que ella aceptó con igual compostura. A los ojos del servicio, nada había de fingido en aquel acto, y sin embargo, ambos sabían que cada movimiento era una promesa de cuidado mutuo, no de afecto. De regreso en el carruaje, Isabel sostuvo el anillo entre sus dedos enguantados. No sentía entusiasmo, ni temor, sino una responsabilidad clara. Había entrado en un acuerdo que pondría a prueba no solo su constancia, sino su capacidad de discernir dónde terminaba el deber y comenzaba el sentimiento. Y aunque aún no lo sabía, aquel límite pronto se volvería peligrosamente difuso. Bath recibía a sus visitantes con una elegancia estudiada, como una dama madura que conoce bien sus encantos y no siente la necesidad de exhibirlos con exceso. Las fachadas de piedra clara reflejaban la luz de la tarde con una suavidad que parecía diseñada para favorecer tanto a la arquitectura como a quienes paseaban bajo su amparo. Isabel observaba la ciudad desde la ventana del alojamiento dispuesto para ella, consciente de que aquella noche marcaría el verdadero inicio de su papel ante la sociedad. El baile ofrecido en los salones Upper Assembly Rooms no era un acontecimiento cualquiera. Asistían familias influyentes, jóvenes en edad de contraer matrimonio, viudas observadoras y caballeros atentos a cada gesto que pudiera revelar alianzas futuras. Isabel conocía bien ese tipo de reuniones. Sin embargo, jamás había acudido a una con una identidad tan cuidadosamente construida. Su doncella ajustaba los últimos detalles de su vestido color azul pálido.
elegido no por vanidad, sino por discreción. No buscaba destacar, sino armonizar. El corte era sencillo, pero de confección impecable, y realzaba su porte natural sin imponerse sobre él. «Está usted muy serena, Alteza», comentó la doncella, con un dejo de admiración. «Cualquiera diría que ha hecho esto toda su vida». «En cierto modo, así ha sido», respondió Isabel con una sonrisa leve. «Solo que esta vez el público espera una historia distinta». Cuando el carruaje se detuvo frente a los salones, el murmullo del interior ya era perceptible. Música, risas contenidas y el roce de pasos sobre el suelo pulido componían una sinfonía social que Isabel conocía demasiado bien. Al descender, encontró al duque aguardándola. Alexander vestía de oscuro, con sobriedad elegante. Al verla, inclinó la cabeza con respeto y ofreció su brazo sin vacilación. «Está usted perfectamente apropiada para la ocasión», dijo, midiendo sus palabras. «Confío en que no decepcione las expectativas», respondió ella aceptando su brazo, «aunque sospecho que éstas suelen ser más exigentes que razonables». «Eso es indiscutible», admitió él. Al entrar juntos, la atención fue inmediata, aunque no ostentosa. Las miradas se alzaron, las conversaciones se interrumpieron apenas lo suficiente para registrar la novedad, y luego continuaron, cargadas ahora de especulación. Isabel sentía ese escrutinio como una presión constante, pero su educación le había enseñado a moverse con naturalidad bajo tales circunstancias. «Recuerde», susurró el duque, «nada de excesos. Una cercanía prudente será más creíble que cualquier demostración teatral». «No tema», respondió ella en voz baja. «La moderación siempre ha sido mi aliada». La duquesa viuda los observaba desde la distancia, con una satisfacción apenas disimulada. Cada gesto confirmaba que había elegido bien. Durante la primera parte de la velada, Isabel fue presentada a varias damas influyentes. Respondía con cortesía, escuchaba con atención y hablaba solo cuando era oportuno. No exageraba su cercanía con el duque, pero tampoco la negaba. Caminaban juntos, conversaban con naturalidad, compartían silencios cómodos. Aquello, más que cualquier declaración, resultaba convincente. «Es notable», comentó la señora Hargreaves, una viuda conocida por su curiosidad incansable, «lo bien que parecen entenderse». «La comprensión es una cuestión de disposición», respondió Isabel con elegancia, «y ambos valoramos la calma por encima del ruido». Alexander la miró con una mezcla de sorpresa y aprobación. Aquella respuesta, tan simple como certera, había sido dicha sin preparación previa. Cuando comenzó el baile, el duque la invitó sin vacilar. Tomaron posición entre las parejas, y al sonar la música, se movieron con sincronía medida. Isabel bailaba con gracia contenida, Alexander, con precisión y respeto. No había tensión en sus manos, pero sí una atención mutua que no pasaba desapercibida. «Baila usted admirablemente», dijo él en voz baja. «Lo mismo podría decir de usted», respondió ella. «Es una ventaja cuando la cooperación no necesita instrucciones». Aquella frase provocó una breve sonrisa en él, la primera genuina que Isabel había visto. Sin embargo, no todo era armonía. Desde el otro extremo del salón, una joven de vestido color malva observaba con atención poco disimulada. Lady Margaret Ellison, conocida por su cercanía pasada con el duque, no ocultaba su desconcierto ni su desagrado. Sus comentarios, susurrados a sus acompañantes, pronto comenzaron a circular. Isabel percibió la tensión antes de comprender su origen. No era ajena a la rivalidad social, pero aquella mirada insistente tenía un matiz personal. «Lady Ellison parece sorprendida», comentó Isabel al duque, mientras abandonaban la pista. «Tiene razones para estarlo», respondió él con franqueza. «Nuestra relación anterior fue mal interpretada por la sociedad». «Entiendo», dijo ella, sin añadir juicio alguno. Aquella respuesta, carente de reproche o curiosidad indebida, no pasó inadvertida para Alexander. «Le agradezco su discreción», añadió. «No todos la poseen. La curiosidad rara vez beneficia a quien la ejerce», respondió Isabel, «y menos aún cuando se trata del pasado ajeno». Durante el resto de la noche, los rumores comenzaron a tomar forma. Se hablaba de compromiso inminente, de la sensatez de la elección del duque, de la elegancia de su prometida. Isabel escuchaba fragmentos al pasar, consciente de que la farsa estaba funcionando quizá mejor de lo previsto. Sin embargo, al retirarse a una galería menos concurrida, encontró a Lady Ellison frente a ella. «Princesa Isabel», saludó la joven, con una cortesía tensa. «No esperaba verla aquí».
en esta posición. Las circunstancias suelen sorprendernos a todos, respondió Isabel con calma. Espero que la velada sea de su agrado. Lady Ellison la observó con atención crítica. Mi único deseo es la felicidad del duque, dijo. Confío en que usted comparta ese interés. Isabel sostuvo su mirada sin desafío. El bienestar ajeno merece siempre consideración, respondió, y más aún cuando se confía en uno. No hubo más palabras. Lady Ellison se retiró, y el silencio que quedó fue denso pero revelador. Más tarde, al despedirse de los asistentes, Alexander ofreció nuevamente su brazo a Isabel. Ha manejado usted esta noche con una dignidad admirable, dijo, incluso ante circunstancias incómodas. La dignidad no consiste en evitar los conflictos, respondió ella, sino en atravesarlos sin perder el juicio. De regreso al alojamiento, Isabel se permitió un suspiro contenido. La velada había sido un éxito social, pero también había sembrado semillas de tensión que no podían ignorarse. Por primera vez desde que aceptara el acuerdo, comprendió que no solo estaba fingiendo un compromiso, sino entrando en un entramado de emociones, expectativas y orgullos que exigirían de ella una fortaleza aún mayor. Y aunque su deber seguía claro, el corazón comenzaba a advertir que no todo en aquella farsa sería tan fácil de controlar. La llegada de Isabel a Londres para el pleno desarrollo de la temporada social no estuvo acompañada de fanfarrias ni anuncios oficiales, pero su presencia se difundió con una rapidez que solo la sociedad londinense podía lograr. Bastaron 2 visitas, un concierto benéfico y una caminata cuidadosamente observada por Hyde Park para que su nombre comenzara a mencionarse con una familiaridad impropia, de quien, semanas atrás, apenas figuraba en las conversaciones más influyentes. Isabel comprendía ese mecanismo con claridad. La capital no necesitaba confirmaciones explícitas, vivía de insinuaciones, de coincidencias repetidas y de gestos que parecían casuales, pero no lo eran. Y ella, con una serenidad que sorprendía incluso a sí misma, había aprendido a moverse dentro de ese juego, sin perder su centro. La residencia Ravenshire se había convertido en su principal punto de referencia social. Aunque no residía allí de manera permanente, era recibida como si ya formara parte natural del entorno. La duquesa viuda la trataba con una mezcla calculada de respeto y afecto, cuidando cada detalle para reforzar la imagen de una futura unión. La constancia es la mejor aliada de la credibilidad, le dijo Eleanor una mañana, mientras revisaban una lista de invitaciones. Demasiada exhibición despierta sospechas, muy poca, dudas. Entonces procuraremos mantener el equilibrio, respondió Isabel. No deseo ser el tema central, sino una presencia coherente. Esa misma tarde, fueron invitadas a una recepción en casa de los Montague, conocidos por su afición a reunir a lo más selecto y lo más curioso de la aristocracia. Isabel aceptó con naturalidad, consciente de que cada aparición reforzaba el relato que se estaba construyendo. El duque se les unió poco antes de partir. Su trato con Isabel había evolucionado de una cortesía estricta a una complicidad medida. Conversaban con franqueza, pero sin familiaridades innecesarias. A veces, sin embargo, se descubrían compartiendo silencios cómodos, como si ambos reconocieran un entendimiento que no requería palabras. Lady Ellison estará presente esta noche, advirtió él, no sin cierta cautela. Ha intensificado su actividad social en los últimos días. No me sorprende, respondió Isabel. Los cambios despiertan inquietudes, y las inquietudes buscan escenarios. Alexander la observó con atención. No está usted obligada a enfrentarse a incomodidades innecesarias. Tampoco lo estoy a evitarlas si forman parte del papel, replicó ella. Mientras se mantenga el respeto, no temo a la observación. La recepción se desarrolló con la habitual combinación de elegancia y curiosidad. Isabel conversó con varios invitados, respondió preguntas indirectas con respuestas precisas y evitó cualquier comentario que pudiera alimentar especulaciones excesivas. Su conducta, lejos de parecer ensayada, resultaba naturalmente digna. Sin embargo, no todos se conformaban con lo evidente. El señor Percival Grant, primo lejano del duque y conocido por su lengua imprudente, se acercó a ellos con una sonrisa inquisitiva. «Mi querido Alexander», dijo, «debo confesar que nos ha tomado a todos por sorpresa. Una prometida tan distinguida y, además, tan reservada». «La sorpresa no siempre es indeseable», respondió el duque con calma. «A veces revela oportunidades ignoradas». Grant volvió su atención a Isabel. «Y usted, princesa, parece haber aceptado esta vida con admirable rapidez». Isabel sostuvo su mirada con serenidad.
La adaptación es una necesidad cuando se vive en sociedad, respondió, aunque la prisa rara vez garantiza acierto. La respuesta, pronunciada con suavidad, fue suficiente para silenciar cualquier comentario adicional. Grant se retiró con una inclinación poco convencida. «Ha sido usted impecable», murmuró Alexander cuando quedaron solos. «No hice más que recordar que la prudencia es el lenguaje más respetado», replicó ella. No obstante, a medida que avanzaba la velada, Isabel comenzó a percibir un matiz distinto en su propia actitud. No era incomodidad ni orgullo herido, sino una inquietud más sutil, la conciencia de que su cercanía con el duque ya no se sentía enteramente artificial. Descubría en él una atención constante, una consideración por su opinión que iba más allá de la conveniencia. Durante un momento de respiro, se encontraron en la biblioteca de la casa, apartados del bullicio. «¿Le resulta pesada esta exposición constante?», preguntó él. «No», respondió ella tras una breve reflexión. «Lo que me inquieta es la posibilidad de que el papel comience a confundirse con la persona». Alexander frunció ligeramente el ceño. «¿Le preocupa eso?». «Me preocupa perder la claridad», dijo. «Y con ella, la libertad de decidir cuándo detenernos». Él guardó silencio, como si midiera cuidadosamente sus palabras. «Le aseguro que, llegado el momento, respetaré su decisión», afirmó. «No deseo retenerla por obligación ni por apariencia». Isabel lo miró con atención, percibiendo una sinceridad que no había sido necesaria fingir. «Eso honra su carácter», respondió. «Y no es un detalle menor». La conversación fue interrumpida por la llegada de la duquesa, quien observó a ambos con una expresión pensativa. «La sociedad comienza a dar por sentado lo que aún no se ha declarado», comentó. «Pronto será necesario decidir el siguiente paso». Isabel comprendió el peso de aquellas palabras. Hasta entonces, la farsa había avanzado sin exigir compromisos públicos formales, pero Londres, con su apetito insaciable, siempre reclamaba más. «Sugiero prudencia», dijo Isabel. «Las suposiciones no deben precipitar decisiones que aún no están maduras». La duquesa la observó con atención renovada. «Habla usted como alguien que comprende profundamente el juego social». «No es un juego para mí», respondió Isabel con calma. «Es una responsabilidad». Esa noche, al regresar a su alojamiento, Isabel permaneció largo rato despierta. No pensaba en los rumores ni en las miradas inquisitivas, sino en la manera en que Alexander había escuchado sus palabras, en cómo había aceptado sus límites sin resistencia. Por primera vez, se permitió considerar una posibilidad que había evitado cuidadosamente, que el mayor peligro de aquella farsa no fuera el juicio social, sino la verdad silenciosa que comenzaba a surgir entre dos voluntades igualmente firmes. Y en ese reconocimiento, tan íntimo como inquietante, comprendió que el conflicto más difícil aún estaba por revelarse. El cambio no llegó de manera abrupta, sino con la sutileza propia de las transformaciones verdaderamente profundas. Isabel lo percibió no en un gesto grandioso, ni en una confesión inesperada, sino en la constancia con que Alexander comenzaba a buscar su opinión antes de tomar decisiones que, en principio, solo le incumbían a él. Aquella deferencia, tan discreta como persistente, alteraba el equilibrio cuidadosamente trazado entre la apariencia y la verdad. Una mañana, mientras paseaban por los senderos aún húmedos de Kensington Gardens, el duque rompió un silencio que hasta entonces había sido cómodo. «Mi madre considera oportuno anunciar formalmente el compromiso antes de que concluya la temporada», dijo, sin mirarla directamente. «Cree que el retraso podría interpretarse como vacilación». Isabel mantuvo el paso sereno, observando el follaje incipiente. «La sociedad interpreta todo», respondió, «incluso aquello que no se dice». «¿Y usted?», preguntó él. «¿Cómo interpreta esta sugerencia?». Isabel se detuvo, no por dramatismo, sino porque comprendía que aquella pregunta no admitía respuestas evasivas. «La interpreto como una prueba», dijo finalmente, «no de la farsa, sino de nuestras intenciones». Alexander la miró con atención renovada. «Explíquese, si es tan amable». «Mientras el compromiso permanezca implícito, conservamos la posibilidad de retirarnos sin daño irreparable», explicó. «Un anuncio formal, en cambio, crea expectativas que no pueden deshacerse sin consecuencias». «¿Le preocupa el escándalo?», preguntó él. «Me preocupa la justicia», respondió ella. «Para con usted, para conmigo y para con la verdad». Aquella palabra quedó suspendida entre ambos, cargada de significados que ninguno ignoraba ya. Alexander respiró hondo. «No deseo precipitarla», dijo, «ni obligarla a sostener una ilusión que ha dejado de ser cómoda». Isabel lo miró con una franqueza que no había permitido hasta entonces.
La ilusión no es lo que me inquieta, confesó. Es la posibilidad de que deje de serlo. No hubo respuesta inmediata. El duque pareció reflexionar, no como quien calcula una estrategia, sino como quien evalúa su propio carácter. Si le pidiera que continuara, dijo al fin, no lo haría por conveniencia social. Isabel sostuvo su mirada. Lo sé, respondió, y precisamente por eso debo ser aún más cuidadosa. Aquella conversación marcó un antes y un después. Desde ese día, la relación entre ambos adquirió una gravedad silenciosa. No hubo más bromas ligeras ni comentarios neutrales. Cada intercambio parecía aportar un significado mayor, como si ambos supieran que se acercaban a un punto donde ya no bastaría la prudencia. La sociedad, entretanto, no permanecía inmóvil. Lady Ellison, lejos de retirarse, había intensificado su presencia en los mismos círculos que Isabel. Sus comentarios, aunque siempre envueltos en cortesía, contenían una insistencia incómoda. Debe de ser agotador, comentó una tarde, durante una visita compartida, sostener una atención tan constante. Londres no perdona la menor incoherencia. La coherencia no depende de la mirada ajena, respondió Isabel con serenidad, sino de la intención propia. Una intención que, imagino, debe ser muy firme, replicó Lady Ellison, para aceptar un compromiso tan oportuno. Isabel percibió la insinuación, pero no se alteró. La oportunidad no invalida la rectitud, dijo. A veces la revela. Lady Ellison sonrió, pero no replicó. Aquella retirada, sin embargo, no fue una rendición. Pocos días después, llegó a oídos de la duquesa un rumor cuidadosamente difundido. Se insinuaba que Isabel, consciente de la situación del duque, había aceptado el compromiso como un medio para asegurar su propia relevancia social. Nada se decía abiertamente, pero las insinuaciones eran claras. Eleanor Ravenshire convocó a Isabel de inmediato. Esto era inevitable, dijo la duquesa sin rodeos. La sociedad siempre exige una narrativa menos digna que la real. Isabel escuchó con atención, sin mostrar ofensa. ¿Considera que debemos responder?, preguntó. No directamente, respondió Eleanor, pero un anuncio formal silenciaría muchas dudas. Isabel cerró los ojos un instante, no por cansancio, sino por claridad. Un anuncio hecho por conveniencia no sería una respuesta, dijo. Sería una concesión. La duquesa la observó con detenimiento, como si la viera por primera vez sin el velo del acuerdo inicial. ¿Ha comenzado usted a dudar de este arreglo?, preguntó. He comenzado a comprenderlo, respondió Isabel, y con ello, a cuestionar sus límites. Eleanor guardó silencio. Luego, con voz más suave, dijo: No me equivoqué al confiar en usted, pero debo advertirle, si decide retirarse ahora, el daño recaerá sobre mi hijo más que sobre usted. Isabel aceptó esa verdad sin defensas. Lo sé, dijo, y no tomaré ninguna decisión sin considerar esa consecuencia. Esa noche, Alexander acudió a verla, no como duque, ni como prometido aparente, sino como hombre enfrentado a una verdad incómoda. Mi madre me ha informado de los rumores, dijo, y de su postura. No los he provocado, respondió Isabel, pero tampoco puedo ignorarlos. ¿Desea poner fin a esto?, preguntó él sin rodeos. Isabel lo miró con una mezcla de firmeza y compasión. Deseo que, si continúa, sea porque ambos lo elegimos con honestidad, dijo, no por presión ni por temor. Alexander bajó la mirada un instante. Entonces debo preguntarle algo, dijo, y no como parte de esta farsa. Isabel aguardó, consciente de la gravedad del momento. ¿Cree usted posible, se detuvo, que lo que comenzó como una conveniencia pueda transformarse en algo legítimo? El silencio fue profundo, pero no vacío. Creo, respondió Isabel con voz clara, que solo puede hacerlo si se está dispuesto a renunciar a la apariencia cuando ésta contradice la verdad. Alexander asintió lentamente. Entonces aún no he decidido, dijo, pero tampoco deseo retroceder. Isabel comprendió, con una lucidez que la sorprendió, que el verdadero conflicto ya no residía en la sociedad ni en los rumores, sino en la elección moral que ambos tendrían que hacer muy pronto. Y por primera vez desde el inicio de aquella farsa, supo que el desenlace no dependería del ingenio ni de la prudencia, sino del valor de enfrentar lo que el corazón comenzaba a reclamar con silenciosa insistencia. El inicio del nuevo año social llegó acompañado de una expectativa contenida, casi solemne. Londres, siempre ávido de novedades, percibía que el silencio prolongado en torno al compromiso del duque de Ravenshire ya no era un simple descuido, sino una decisión deliberada. Aquella pausa, lejos de aplacar las especulaciones, las había refinado. Ahora no se discutía si el compromiso existía,
sino cuándo sería declarado, o, más inquietante aún, por qué no lo había sido. Isabel era consciente de esa presión, pero se había propuesto no permitir que definiera sus acciones. Su vida, hasta entonces gobernada por la mesura, exigía ahora una valentía distinta, la de sostener una postura clara aun cuando la ambigüedad resultara más conveniente. La primera invitación significativa del año fue un almuerzo en casa de Lady Whitford, célebre por reunir a personas de criterio firme y lengua cuidadosa. Isabel aceptó, sabiendo que aquel encuentro sería menos indulgente que los anteriores. Alexander la recogió puntualmente. Durante el trayecto, el silencio entre ambos no era incómodo, sino reflexivo. «He pensado mucho en nuestra última conversación», dijo él finalmente, «y en lo que implica renunciar a la apariencia». «No es una renuncia sencilla», respondió Isabel. «La apariencia ofrece protección, incluso cuando incomoda, pero también exige sacrificios», añadió él. «Algunos más costosos que el escándalo». Isabel lo miró con atención. «¿Ha llegado a alguna conclusión?», preguntó. Alexander respiró hondo. «Aún no», admitió. «Pero he comprendido que no deseo una vida sostenida únicamente por la conveniencia». Isabel asintió, apreciando la honestidad más que cualquier promesa prematura. El almuerzo se desarrolló con una cortesía rigurosa. Isabel respondió a preguntas indirectas con elegancia y escuchó comentarios que, aunque amables, buscaban descifrar lo que no se decía. Fue entonces cuando Lady Whitford, con una serenidad incisiva, formuló la pregunta que todos evitaban. «Princesa Isabel», dijo, «disculpe mi franqueza, pero la sociedad aprecia la claridad tanto como la discreción. ¿Debemos esperar un anuncio pronto?». El silencio fue absoluto. Todas las miradas se dirigieron a ella. Isabel no se apresuró. Tomó un sorbo de agua, colocó la copa con cuidado y respondió con voz firme. «La claridad no siempre consiste en adelantar decisiones», dijo, «sino en tomarlas con integridad. Cuando haya algo que declarar, no será ambiguo». La respuesta, lejos de provocar murmullo, generó una aceptación respetuosa. Lady Whitford asintió. «Es una postura honorable», concedió. «Poco común, pero admirable». Alexander observó a Isabel con una expresión que mezclaba respeto y algo más profundo, aún no nombrado. Sin embargo, no todos recibieron aquella respuesta con igual benevolencia. Días después, Lady Ellison organizó una velada privada a la que Isabel no fue invitada, pero cuyo eco llegó pronto a oídos de la duquesa. En ella, se había insinuado que la falta de anuncio se debía a una indecisión por parte de Isabel, alimentando una narrativa que la colocaba como obstáculo. Eleanor Ravenshire enfrentó a su hijo con franqueza. «Esto no puede prolongarse», dijo. «La ambigüedad empieza a perjudicarla». «No permitiré que cargue con esa culpa», respondió Alexander. «Si hay indecisión, es mía tanto como suya». «Entonces decida», replicó la duquesa. «La justicia también exige acción». Esa misma tarde, Alexander solicitó ver a Isabel. Se encontraron en un salón discreto de la residencia Ravenshire, lejos de miradas ajenas. La luz del invierno entraba suavemente por las ventanas altas. «No deseo que su reputación sufra por una elección que aún no he hecho», dijo él sin rodeos. «Si lo desea, anunciaré que el compromiso se disuelve por mutuo acuerdo». Isabel lo escuchó con atención, consciente de la generosidad implícita en aquella propuesta. «Eso sería honorable», respondió, «pero no necesariamente justo». «¿Por qué no?», preguntó él. «Porque implicaría negar una verdad en nombre de otra», dijo ella. «No es cierto que este acuerdo haya sido solo una farsa. Tampoco es cierto que ya sepamos cómo debe concluir». Alexander guardó silencio. «Le propongo algo distinto», continuó Isabel. «Retirémonos temporalmente de la exposición social. Dejemos que el ruido se disipe y que nuestras decisiones no estén dictadas por él». «¿Una retirada conjunta?», preguntó él. «Una retirada honesta», respondió. «Sin anuncios ni desmentidos. Solo distancia y reflexión». Alexander la observó largamente. «Acepto», dijo finalmente. «No por evasión, sino por respeto». La noticia de su ausencia en varios eventos fue recibida con sorpresa, pero también con una curiosa contención. La sociedad, privada de estímulos, comenzó a perder interés. Durante ese tiempo, Isabel y Alexander compartieron paseos discretos, lecturas en común y conversaciones profundas. Hablaban de principios, de errores pasados, de lo que ambos esperaban de una vida compartida, sin asumir aún que lo sería. Isabel descubrió en él una humildad reflexiva que no había advertido antes. Alexander, por su parte,
Reconoció en ella una fortaleza serena que no buscaba imponerse, sino sostener. Una tarde, mientras caminaban por un sendero cubierto de hojas secas, Alexander se detuvo. «He tomado una decisión», dijo. Isabel lo miró, sin urgencia, pero con atención plena. «No deseo continuar esta relación como una representación», continuó, «ni ponerle fin como si nunca hubiera significado nada. Entonces», dijo ella, «solo queda una opción. Elegir con verdad», concluyó él. Isabel asintió. «Y aceptar las consecuencias», añadió. Alexander sonrió levemente. «Con usted, creo que puedo hacerlo». Aquel momento no fue sellado con promesas ni gestos teatrales, pero ambos comprendieron que el equilibrio había cambiado de forma irreversible. El nuevo año social continuaría, con o sin ellos, pero lo que estaba en juego ya no era una reputación, sino la coherencia entre lo que sentían y lo que estaban dispuestos a vivir. Y en esa coherencia, aún frágil pero firme, comenzaba a vislumbrarse un camino que ninguna farsa habría podido prever. El campo inglés, aún adormecido por el final del invierno, ofrecía una quietud que Londres jamás podría conceder. Isabel encontró en Hertfordshire una serenidad que no era evasión, sino espacio para el pensamiento claro. La residencia elegida para su retiro no era grande, pero poseía una dignidad sobria, con jardines amplios y senderos que invitaban a la reflexión pausada. Alexander había dispuesto alojarse en una propiedad cercana, lo bastante próxima para permitir encuentros frecuentes, pero lo suficientemente distante como para preservar la independencia que ambos consideraban esencial. Aquella decisión, lejos de enfriar su trato, lo había vuelto más deliberado y respetuoso. Durante los primeros días, apenas se vieron, intercambiaban notas breves, paseaban en horarios distintos y se permitían el silencio como parte del acuerdo tácito. Isabel apreciaba esa contención. No había urgencia, ni expectativas impuestas, solo la posibilidad de elegir sin presión. Una tarde, mientras recorría el invernadero, Isabel recibió una carta escrita con la caligrafía inconfundible de Alexander. Si le parece oportuno, agradecería su compañía mañana por la tarde, no para decidir nada, sino para compartir una conversación que considero necesaria. Isabel dobló la carta con cuidado. Aquella solicitud, tan respetuosa como directa, confirmaba que ambos estaban aprendiendo a relacionarse desde un lugar nuevo. Aceptó. El encuentro tuvo lugar en un sendero bordeado de robles antiguos. El cielo estaba despejado, y el aire, frío pero luminoso. «Gracias por venir», dijo Alexander al verla acercarse. «Gracias por invitarme», respondió ella. El silencio prolongado necesita, a veces, una interrupción honesta. Caminaron unos minutos antes de hablar. «He reflexionado sobre mis errores pasados», comenzó él. «No solo los que dieron origen a este acuerdo, sino los más antiguos. La facilidad con que permití que otros definieran mis decisiones». Isabel escuchó con atención. «Reconocerlos no los borra», continuó, «pero me ha obligado a considerar qué clase de hombre deseo ser. Ese es siempre el primer paso», respondió ella. «No hacia la perfección, sino hacia la coherencia». Alexander asintió. «No le hablaré de afectos sin haber resuelto mis principios», dijo. «Sería injusto para ambos». Isabel lo miró con una mezcla de respeto y gratitud. «Y yo no aceptaré sentimientos que no puedan sostenerse con acciones», respondió. «La emoción sin responsabilidad es solo ruido». Aquella coincidencia, expresada con naturalidad, fortaleció un entendimiento que ya no necesitaba fingimientos. Sin embargo, el retiro no había silenciado del todo las voces del exterior. Un visitante inesperado llegó a Hertfordshire pocos días después, el señor Percival Grant. Su presencia, anunciada con cortesía forzada, no auguraba tranquilidad. Isabel fue informada de su llegada por la dueña de la casa, quien no ocultó su inquietud. «El señor Grant insiste en verla», dijo. «Afirma traer un mensaje importante». Isabel aceptó recibirlo, consciente de que evitarlo solo alimentaría rumores. «Princesa», saludó Grant con una inclinación exagerada. «Confío en que no considere inoportuna mi visita». «Depende de su propósito», respondió Isabel con serenidad. «¿A qué debo este honor?» Grant sonrió. «La sociedad está inquieta», dijo. «Su retiro ha generado interpretaciones menos benevolentes de lo que imagino desearía». «La inquietud ajena no siempre merece atención», replicó ella. «Pero continúe». Grant bajó la voz. «Se comenta que el duque se ha cansado de esperar una decisión de su parte». Isabel sostuvo su mirada sin alterarse. «Se comenta muchas cosas», dijo. «No todas ciertas. He venido a ofrecerle una salida»,
continuó él. Un anuncio discreto que la libere de esta situación sin comprometer su reputación. ¿A cambio de qué?, preguntó ella. Grant dudó un instante. De que el duque recupere su libertad y ciertos equilibrios familiares se restauren. Isabel comprendió entonces la verdadera intención de la visita. Agradezco su franqueza, dijo, pero no necesito intermediarios para tomar decisiones que afectan mi honor. Grant intentó sonreír. Debe comprender que prolongar esta ambigüedad podría volverse desfavorable. Isabel se levantó. La ambigüedad no es prolongada por quien busca la verdad, respondió, sino por quien teme enfrentarla. Grant se retiró, consciente de que no había logrado su propósito. Esa misma noche, Isabel informó a Alexander de la visita. Él la escuchó con atención, visiblemente molesto. Lamento que haya sido importunada, dijo. No autoricé nada semejante. Lo sé, respondió ella, pero confirma que nuestra retirada ha sido interpretada como debilidad. Alexander apretó los labios. Entonces debemos responder, dijo. No con anuncios, sino con integridad. Coincido, respondió Isabel, y eso exige una decisión clara. Días después, Alexander fue invitado a una reunión familiar urgente en Londres. Antes de partir, pidió ver a Isabel. Cuando regrese, dijo, deseo hacerlo con una resolución que no dependa del temor ni del orgullo. Isabel lo miró con serenidad. No me debe una promesa, dijo, solo una verdad. Alexander inclinó la cabeza. Eso es lo único que puedo ofrecer, respondió. Mientras lo veía partir, Isabel comprendió que el retiro había cumplido su propósito. Ya no había confusión, solo la espera de una elección moral. El campo permanecía silencioso, indiferente a los dilemas humanos, pero en esa indiferencia, Isabel halló fortaleza. Sabía que, cualquiera fuese la decisión de Alexander, ella habría preservado lo más valioso, su coherencia, su dignidad y la convicción de que el amor verdadero no nace de la conveniencia, sino del carácter probado. Y aunque el desenlace aún no estaba escrito, Isabel estaba preparada para enfrentarlo sin concesiones a la vanidad ni al miedo. La primavera se anunciaba en Londres con una delicadeza casi imperceptible. No eran aún las flores ni el calor lo que transformaba la ciudad, sino una luz distinta, más franca, que parecía revelar con mayor claridad aquello que el invierno había permitido ocultar. Isabel regresó a la capital con la misma discreción con que se había retirado, sin anuncios ni expectativas públicas, pero con una resolución interior más definida. Alexander había vuelto de su reunión familiar con una gravedad que no pasó inadvertida. No buscó a Isabel de inmediato, gesto que ella interpretó no como distancia, sino como la seriedad de quien no desea hablar antes de estar dispuesto a sostener lo que diga. Fue la duquesa Eleanor quien solicitó ver a Isabel primero. La recibió en el salón principal de la residencia Ravenshire, donde el aire primaveral entraba por las ventanas abiertas. Mi hijo ha tomado una decisión, dijo Eleanor sin rodeos, pero antes de comunicársela, considero justo explicarle las circunstancias. Isabel asintió, preparada para escuchar sin anticipar. Durante la reunión familiar, continuó la duquesa, se le ofreció una alternativa conveniente, un matrimonio rápido con una heredera adecuada que restauraría ciertas alianzas y silenciaría por completo los rumores. Isabel permaneció serena. Imagino que esa opción fue presentada como una solución eficiente, dijo. Exactamente, respondió Eleanor, sin riesgos, sin ambigüedades, sin necesidad de justificar elecciones personales. Y sin verdad, añadió Isabel con suavidad. La duquesa la observó con atención profunda. Usted ha cambiado mi manera de comprender el honor, dijo. No esperaba decir algo semejante, pero sería injusto negarlo. Isabel inclinó la cabeza, agradecida pero contenida. Alexander rechazó esa propuesta, continuó Eleanor. No sin consecuencias. Ha aceptado una tensión prolongada dentro de la familia y la pérdida de ciertos apoyos que consideraba seguros. Isabel sintió el peso de aquella decisión, pero no permitió que se reflejara en su semblante. ¿Y cuál fue su razón?, preguntó. La duquesa hizo una pausa. Dijo que no podía construir una vida respetable sobre una renuncia previa a su propio criterio. Ese reconocimiento, tan sobrio como definitivo, confirmó lo que Isabel había intuido sin atreverse a nombrar. Mi hijo la espera en la biblioteca, dijo Eleanor. No como duque, ni como parte de un acuerdo, sino como hombre que desea hablar con franqueza. Isabel se levantó con calma y fue conducida al encuentro. La biblioteca estaba bañada por la luz de la tarde. Alexander permanecía de pie, junto a una mesa cubierta de libros abiertos, como si hubiera intentado distraerse sin éxito.
Al verla entrar, cerró el volumen que sostenía. «Gracias por venir», dijo. «Siempre he considerado la verdad digna de atención», respondió ella. Alexander respiró hondo. «He rechazado un matrimonio conveniente», dijo. «No por desafío, sino porque comprendí que aceptar habría sido una forma de cobardía». Isabel lo miró con atención serena. «La comodidad rara vez coincide con la integridad», respondió. «No sé aún si eso me convierte en un hombre prudente o insensato», continuó. «Pero sé que no deseo una vida en la que mis decisiones más importantes estén dictadas por el temor». Isabel permaneció en silencio, permitiéndole continuar. «Lo que comenzó como una farsa», dijo, «me obligó a enfrentar aspectos de mí mismo que había evitado durante años, y en ese proceso he llegado a respetarla de una manera que no puedo reducir a la conveniencia». Isabel sostuvo su mirada, consciente de que aquel momento exigía una respuesta igualmente honesta. «El respeto es un fundamento sólido», dijo, «pero no es suficiente si no se acompaña de una voluntad constante». «Lo sé», respondió él, «por eso no le hablaré de amor, sino de elección». Se acercó un paso, sin invadir su espacio. «Si decide retirarse ahora», dijo, «no interpondré objeción alguna. Su reputación será protegida y asumiré la responsabilidad ante la sociedad». Isabel lo observó con detenimiento, evaluando no solo sus palabras, sino la coherencia que las sostenía. «Y si decide quedarse», continuó, «no será como parte de una representación, sino como alguien a quien elijo respetar y honrar en cada circunstancia». El silencio que siguió fue profundo. Isabel habló finalmente. «No temo a la pérdida de comodidad», dijo, «pero sí a la renuncia a uno mismo. Si permanezco, será bajo una condición innegociable». «Dígamela», respondió él sin vacilar. «Que esta unión», dijo Isabel, «si llega a formalizarse, no se sostenga en el sacrificio de mi independencia moral, ni en la suya, que ambos podamos disentir, corregirnos y elegirnos sin miedo». Alexander asintió con solemnidad. «Eso es precisamente lo que deseo», dijo. «No una esposa dócil, sino una compañera íntegra». Isabel percibió entonces que la elección ya había sido hecha, no en palabras, sino en carácter. «Entonces», dijo, «puedo aceptar continuar este camino». No hubo exclamaciones ni gestos efusivos, solo una serenidad compartida, profunda y definitiva. La duquesa, al verlos salir juntos de la biblioteca, comprendió que el acuerdo inicial había sido superado por algo más exigente y más justo. La sociedad, entretanto, pronto tendría noticias. No a través de rumores, sino de un anuncio que, aunque sobrio, no admitiría interpretaciones maliciosas. Isabel regresó esa noche a su alojamiento con una paz nueva. No era la tranquilidad de quien ha asegurado su futuro, sino la de quien ha elegido con conciencia plena. Y en esa elección, tan distante de la farsa inicial, reconoció que el verdadero compromiso no se había fingido jamás. Había sido construido, lentamente, con la materia más resistente de todas, la integridad compartida. «Cuando estés listo», escribe, «Ok, y continuaré». 1815, Londres, anuncio oficial. Capítulo 9, 368. Palabras escritas en el capítulo. El anuncio no fue espectacular, ni buscó imponerse por sorpresa. Apareció, como tantas decisiones verdaderamente firmes, con una sobriedad que obligaba a ser tomada en serio. Una breve nota fue enviada a las casas más influyentes de Londres, informando que el duque de Ravenshire y la princesa Isabel de Montfort habían acordado formalizar su compromiso, no por precipitación social, sino por mutuo consentimiento y estima reflexiva. La reacción fue inmediata, aunque distinta de lo que muchos esperaban. No hubo exclamaciones escandalizadas ni celebraciones ruidosas. Hubo, en cambio, una aceptación cautelosa, casi respetuosa, como si la sociedad comprendiera que aquel anuncio no admitía frivolidad. La claridad, cuando se presenta sin arrogancia, suele desarmar incluso a los más críticos. Isabel recibió las primeras visitas con la compostura habitual. No adoptó un aire triunfante ni buscó justificarse. Escuchó, agradeció y mantuvo la conversación dentro de los márgenes que siempre había considerado dignos. Lady Whitford fue una de las primeras en presentarse. «Debo admitir», dijo con una sonrisa franca, «que su paciencia ha resultado instructiva para muchos de nosotros». «La paciencia no fue un método», respondió Isabel, «sino una necesidad y una virtud», añadió Lady Whitford, algo cada vez menos común. Alexander, por su parte, enfrentó a su familia con una serenidad nueva.
Algunos parientes aceptaron la decisión con resignación, otros, con admiración silenciosa. El señor Percival Grant, sin embargo, no ocultó su disgusto. Ha elegido el camino más complejo, dijo con frialdad. No siempre es el más prudente. Alexander sostuvo su mirada sin hostilidad. La prudencia sin convicción es solo cálculo, respondió. Y ya he calculado demasiado. Grant no replicó. Lady Ellison, en cambio, optó por una retirada elegante. En un breve encuentro fortuito, se dirigió a Isabel con una cortesía contenida. Le deseo serenidad en su elección, dijo. Espero que la sociedad sea tan indulgente como usted ha sido firme. La indulgencia no me preocupa, respondió Isabel. La coherencia, sí. Aquella respuesta selló un capítulo sin necesidad de confrontación abierta. El compromiso fue presentado en un pequeño encuentro en la residencia Ravenshire. No hubo discursos ni ostentación. La duquesa, vestida con sobria elegancia, observaba a la pareja con una expresión en la que se mezclaban orgullo y reflexión. He sido testigo de muchas uniones, dijo en voz baja a Isabel. Pocas comienzan con una conciencia tan clara de lo que exigen. La claridad no garantiza la ausencia de dificultades, respondió Isabel. Solo evita la negación. Eleanor asintió. Y eso, a la larga, es una forma de misericordia. Durante la velada, Isabel y Alexander conversaron con naturalidad. No necesitaban fingir cercanía ni moderarla. Su trato era sencillo, atento y sincero. Aquello, más que cualquier gesto romántico, transmitía una solidez que no pasaba desapercibida. Más tarde, cuando quedaron a solas en un salón contiguo, Alexander habló con voz baja. La sociedad parece haber aceptado nuestra decisión con más rapidez de la esperada. La firmeza suele ser menos discutida que la vacilación, respondió Isabel, incluso por quienes no la comprenden. ¿Se arrepiente?, preguntó él, no con inseguridad, sino con genuino interés. Isabel lo miró con calma. No, respondió, pero tampoco idealizo lo que viene. El respeto mutuo deberá renovarse cada día. Eso es precisamente lo que me tranquiliza, dijo él. Nada que valga la pena se sostiene sin esfuerzo consciente. Los días siguientes estuvieron marcados por visitas, cartas y compromisos moderados. Isabel se permitió participar sin sentirse absorbida. Había aprendido a distinguir entre presencia y exposición. Una tarde, mientras caminaban juntos por Hyde Park, Alexander rompió un silencio reflexivo. A veces me pregunto, dijo, si la farsa inicial fue una casualidad o una prueba necesaria. Isabel consideró la pregunta. Tal vez fue una circunstancia, respondió, pero lo que hicimos con ella fue una elección. Alexander asintió. Y elegir con verdad cambia el significado de todo lo que vino antes. Isabel sonrió levemente, incluso de los errores. El compromiso no transformó a Isabel en una figura distinta, ni la despojó de su carácter reservado. Continuó siendo observadora, prudente y reflexiva, pero ahora esa prudencia no era interpretada como distancia, sino como fortaleza. La sociedad, siempre ávida de relatos simples, intentó enmarcar su historia como una victoria silenciosa del amor sobre el cálculo. Isabel, sin embargo, sabía que esa simplificación omitía lo esencial. No se trataba de victoria, sino de coherencia sostenida. Y mientras Londres retomaba su ritmo habitual, Isabel comprendió que la verdadera prueba aún no era pública, sino privada. Mantener, dentro de una unión legítima, la integridad que había guiado cada paso hasta allí. Alexander parecía compartir esa conciencia. No la trataba como un símbolo ni como una conquista, sino como una presencia indispensable para su propio equilibrio moral. Esa noche, al despedirse tras una velada discreta, Alexander tomó su mano con respeto medido. «Gracias por no haber cedido cuando hubiera sido más fácil hacerlo», dijo. Isabel sostuvo su mirada. «Gracias por no haber exigido lo que no podía ofrecer sin perderme», respondió. No hubo promesas solemnes. No las necesitaban. El compromiso había sido aceptado por la sociedad, pero, más importante aún, había sido elegido por ambos con plena conciencia de sus implicaciones. Y en esa elección, lejos de cualquier farsa, Isabel reconoció que el desenlace se acercaba no como una recompensa social, sino como una confirmación moral. La primavera había avanzado lo suficiente como para que los jardines dejaran de ser promesas y se convirtieran en afirmaciones visibles. Los árboles, antes contenidos, se mostraban ahora decididos, y el aire parecía sostener una claridad distinta, como si incluso el paisaje hubiera aceptado que ciertos procesos no podían ya revertirse. La unión de Isabel de Montfort y Alexander
duque de Ravensshire, no fue celebrada con grandilocuencia. No hubo multitudes ni exhibiciones innecesarias. La ceremonia, celebrada en una capilla antigua del condado, reunió solo a aquellos cuya presencia era fruto de afecto genuino o de respeto ganado. Aquella selección, deliberada y firme, decía más sobre la naturaleza de la unión que cualquier despliegue social. Isabel avanzó por la nave con paso sereno, vestida con una elegancia sobria que no buscaba admiración, sino coherencia con todo lo que había sido hasta entonces. No llevaba joyas llamativas ni símbolos de poder. Su mayor distinción era la calma con que sostenía cada mirada. Alexander la aguardaba con una expresión grave, no por solemnidad impostada, sino por la conciencia clara del compromiso que estaba a punto de asumir. No veía en ella un ideal romántico ni una solución conveniente, sino una mujer cuya integridad había transformado, sin imposiciones, su propia manera de vivir. La ceremonia transcurrió con una dignidad silenciosa. Cada voto fue pronunciado sin adornos innecesarios, pero con una convicción que no necesitaba ser amplificada. Cuando intercambiaron las promesas, no se hablaba de perfección ni de felicidad asegurada, sino de respeto, lealtad y la voluntad constante de elegir el bien, incluso cuando resultara exigente. La duquesa Eleanor observaba desde el primer banco, con los ojos humedecidos no por sentimentalismo, sino por reconocimiento. Había buscado una solución social y había presenciado, en cambio, una lección moral. Tras la ceremonia, el reducido grupo se trasladó a los jardines adyacentes. El ambiente era sereno, casi contemplativo. No había prisa por convertir el momento en espectáculo. Isabel conversó con algunos invitados, agradeció con sencillez las felicitaciones y se permitió, por primera vez en mucho tiempo, no vigilar cada gesto. Lady Whitford se acercó a ella con una sonrisa sincera. «Ha demostrado usted», dijo, «que la firmeza puede ser más persuasiva que cualquier estrategia social». «La firmeza sin respeto no es virtud», respondió Isabel, «solo obstinación». «Y usted ha evitado ambas», concluyó Lady Whitford. Alexander, por su parte, fue abordado por varios familiares. Algunos, antes escépticos, lo felicitaron con una deferencia nueva. El señor Percival Grant, presente por obligación familiar más que por convicción, se limitó a una inclinación formal. «Le deseo estabilidad», dijo con frialdad controlada. «Eso espero», respondió Alexander, «pero no a costa de la verdad». Grant no replicó. En su silencio, Isabel reconoció una forma de justicia discreta. Quienes habían actuado por cálculo no eran castigados con humillación, sino despojados de influencia. Lady Ellison no asistió a la ceremonia, pero envió una nota breve y correcta, deseando prosperidad. Isabel la recibió sin resentimiento. No había victoria que celebrar sobre otros, solo coherencia que preservar en sí misma. Al caer la tarde, cuando los invitados comenzaron a retirarse, Isabel y Alexander caminaron juntos por el sendero que bordeaba el jardín. No hablaban de planes inmediatos, ni de expectativas sociales. El silencio entre ellos no era ausencia de palabras, sino una forma de acuerdo tácito. «¿Siente que ha perdido algo en este camino?», preguntó Alexander finalmente. Isabel reflexionó antes de responder. «He perdido la comodidad de no elegir», dijo. «Pero he ganado la tranquilidad de saber por qué elijo». Alexander asintió. «Yo he perdido la aprobación fácil», respondió, «y he ganado algo más difícil de sostener, la responsabilidad», dijo ella. «Exactamente», confirmó él. Se detuvieron junto a un roble antiguo. Isabel apoyó la mano en el tronco, como si reconociera en aquella solidez una metáfora involuntaria. «Este matrimonio», dijo, «no nos protegerá del error». «Ni debería», respondió Alexander, «pero puede ofrecernos un espacio donde corregirlo sin miedo». Isabel lo miró con una serenidad profunda. «Entonces estamos de acuerdo». Esa noche, al retirarse a la residencia que ahora compartirían, Isabel se permitió una reflexión silenciosa. No había sido una historia de rescate ni de transformación súbita. Nadie había cambiado por imposición del otro. Lo que había ocurrido era más exigente y más duradero. Dos caracteres habían sido puestos a prueba y habían resistido sin negarse a sí mismos. La sociedad, como era previsible, pronto transformó la historia en un relato más simple. Se habló de amor inesperado, de compromiso discreto, de una princesa que había conquistado sin esfuerzo. Isabel escuchaba esas versiones con distancia tranquila. Sabía que la verdad rara vez coincide con lo que se repite. Lo esencial no estaba en lo que se decía, sino en lo que se vivía. Con el paso de las semanas,
La vida conjunta comenzó con naturalidad. No hubo imposiciones de roles ni silencios obligados. Isabel mantuvo su espacio, sus lecturas, su hábito de observar antes de hablar. Alexander respetó esas fronteras no como concesión, sino como reconocimiento. La duquesa Eleanor, al observarlos, comprendió que la mayor herencia que podía legar no era una red de alianzas, sino un ejemplo de convivencia fundada en el respeto mutuo. «Ha traído equilibrio a esta casa», le dijo un día a Isabel. «El equilibrio no se trae», respondió ella. «Se construye con constancia». Al caer el verano, Isabel caminaba una mañana sola por el jardín, recordando aquella tarde lejana en que tomaba el té en silencio, sin sospechar que una frase susurrada alteraría el curso de su vida. No lamentaba nada. Cada decisión había sido asumida con plena conciencia, cada consecuencia aceptada sin evasión. Comprendió entonces que la justicia no siempre adopta la forma de recompensa visible. A veces se manifiesta como una paz firme, sin estridencias, que acompaña a quien no ha traicionado sus principios. Isabel de Montfort no había sido recompensada por su belleza ni por su título, sino por su carácter incorruptible, y ese carácter, lejos de suavizarse con la unión, se había fortalecido. Así, sin dramatismos ni excesos, concluyó una historia que no necesitaba ser recordada por su farsa inicial, sino por la verdad que supo emerger de ella. Y en esa verdad, sostenida por la razón, el honor y un amor elegido con plena conciencia, Isabel encontró no solo un destino, sino una vida digna de ser vivida.